¡Peligro en escena! ¡Peligro en escena! ¿Ahora cómo me salgo? Más vale que corrió que aquí quedó. Podrás correr, pero no esconderte. Encarcelarte. Netas del arte escénico. ¡Hola! ¡Oliwi! ¡Hello! Bueno, ya no me humillaron tanto, ¿se fijan? Ahí voy aprendiendo. Le estamos midiendo, vamos a irnos acomodando. Ahí va, ahí va, ahí va. Hola a todos, este es el cuarto episodio ya del podcast Encarcelarte, O balconeando actores. que es algo que va a suceder probablemente hoy. Y les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Donde sea que se encuentren, les deseamos un buen momento y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Neri Ramírez, soy cantante y pedagoga vocal. Erika Manríquez, actriz, directora escénica y estudiante de psicología. ¡Ya casi termino! Gerardo Rodríguez, tenor y psicólogo organizacional. Y el día de hoy estamos... ¡Ay! Ya lo habrán visto en algunas historias y cositas que hemos andado soltando por ahí, pero el día de hoy nos toca hablar sobre mi alumno, mi rival. Chicos, empecemos de una vez con el tema porque tenemos bastante cosa de la que podemos hablar. Lo primero que hay que establecer es por qué se crean este tipo de vínculos tan fuertes entre alumnos y maestros. ¿Qué es lo que marca alguna diferencia cuando se trata de la enseñanza en el medio artístico? Bueno, yo creo que como en general en cualquier docencia, primero la cuestión de los límites. Esas finas, casi imperceptibles líneas que de pronto puede llegar a sucedernos, vamos, que pasemos esas líneas y podemos a lo mejor generar una situación incómoda o incluso hasta un problema. Ese es por un lado. Y por el otro, yo creo que tiene que ver con que el arte es en base a sensaciones, en base a lo que uno es, a todo su ser en general. De enseñar, no sé, el canto desde tu cuerpo, desde a lo mejor por poner un ejercicio, un ejemplo, a lo mejor necesitas palpar o tocar a la persona y si no tienes a lo mejor el cuidado o no pides el permiso, puede, pues ahora sí que malinterpretarse, creo yo. Bueno, quiero hacer como un paréntesis justo con esto que dice Gerardo, porque esto de acercarse al cuerpo del otro, del alumno, pues es algo que en las artes escénicas se tiene que hacer sí o sí. Incluso algunos maestros como diseñan algunas técnicas como no tocar, sino agarrar como un palito y hacerlo con el palito. Sí, sí, te lo juro, Está lo he bueno, visto. Lo he visto. Sin embargo, Sí, sí, creo que claro, porque es delicado. pero creo que no funciona para todo, ¿sabes? O sea, a lo mejor para posturas de la danza y cosas así, pues sí, pero hay ejercicios con los que no funciona, con los que tienes que ayudar al alumno a posicionar, con los que tienes que mostrar, además también con el ejemplo. Y entonces se vuelve un tema muy delicado donde, como a nivel especializado, sí puedes y hay como la apertura del lenguaje para saber que así va y que es con todo el respeto, ¿no? Pero cuando estás a lo mejor con principiantes o con personas que no se dedican a ello o que no se quieren dedicar a ello, es mucho más complicado este tema. Sí, siempre lo he pensado, siempre que estoy así como tratando de explicar un ejemplo, de pronto me viene mucho eso a la cabeza de decir, ay, no la vaya a estar yo regando, por favor, no es con y lo repito hasta el cansancio, ¿no? Es con todo el amor y el respeto y el, Sí, claro, ¿no? Sí, Pero claro. pues es que, sí. oye, es delicado. A mí lo que me funciona es literal pedir permiso. Puedo acercarme y Sí, puedo tocar. Ujú, Y claro. obviamente le sí, yo explicas por también hago qué es, eso. ¿no? En lo personal, a mí, yo siento como una cierta barrera con las personas del mismo sexo. Se Mm, sacan como de onda y eso al principio es como, no, ¿no? ujú. Obviamente, ya que ven que es algo meramente pedagógico, pues ya se Ujú, relajan, pero de entrada sí es como de, ¿qué? sí, ¿No? claro. Hasta uno, ¿no? Hasta uno se siente como, súper incómodo, me voy a acercar, como rayos hago esto. Sí, creo que también influye en el pedir está el dar. Sí, Entonces, claro. si uno está Claro, dudoso, a lo mejor también Definitivo. es como de, ay, no, entonces, claro, ajá, claro. ajá. Sí, 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 total. Tú lo ves cuando alguien como que se siente inseguro, ¿no? O cuando Ujú, ya en todo el lenguaje decía, a ver, ayúdeme, maestro, ¿no? Y ahí vas, a ver. claro. Algo que yo quería decir era que esta parte de qué es ser maestro hoy en día, porque ha cambiado mucho.
Digo, no soy tan antigua, quiero creer que no soy tan antigua. Quiero creer, amén. Pero Me resisto a la idea. cuando yo era muy chica, todavía el maestro se veía como una autoridad que no se le podía cuestionar y que de hecho si se le cuestionaba tenía que ser con mucho respeto. Actualmente pienso que afortunadamente ya la enseñanza ha ido avanzando en cierta manera un poquito y nos permite precisamente cuestionarnos, dudar, investigar, y entonces el maestro ya no se vuelve un ser que nos va a instruir y que lo sabe todo y que nos va a enseñar y que lo que diga es ley, sino se vuelve una guía nada más, se Lo vuelve que te estoy poniendo. Exacto, no es una imposición, sino se vuelve un compañero, un acompañante, un guía para nuestro aprendizaje. Se vuelve un mentor que nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo cuando le estamos regando o por dónde sí o por dónde no, o por dónde podemos explorar más de manera totalmente autodidacta y donde podemos cuestionar incluso también sus enseñanzas y decir, bueno, esta es una forma de tantas, ¿no? O a lo mejor sí está errado, o a lo Claro, mejor ya se quedó una ley atrás. absoluta. Exacto. El maestro actualmente va trabajando totalmente en compañerismo, en lado a lado con el alumno. O sea, lo está acompañando en un proceso. Creo que ya no se vale que al maestro actualmente se le vea como una figura que está arriba y que dicta lo que tiene que ser. Creo que ya no es autoritario el asunto. Pienso que actualmente en las pedagogías ya es un compañero, es un yo estoy a un lado y te voy a guiar y te voy a acompañar en el proceso. Esa parte de ya no poner arriba al maestro, sino a un lado, eso ya genera una apertura grandísima a los vínculos. Y esos vínculos pues tienen pues sus consecuencias y depende de qué tipo de vínculos establezcamos, porque cuando un vínculo con un maestro se vuelve autoritario, pero ya no está arriba, sino al lado, uy, aguas porque eso es peligroso. A mí me gusta autodenominarme como facilitador. Yo también pensaba que el problema era eso, ¿no? O sea, qué tan cercano se vuelve el vínculo, porque en las artes, al haber esta exposición de la intimidad de alguna manera, porque eres tú quien está generando, se puede crear un vínculo tan fuerte que ahí empieza a volverse peligroso el asunto. Al no ser ya una figura, la del docente o la del maestro, ser una figura lejana, sino ya ser una figura que me acompaña en mi proceso, se vuelve parte del proceso, pues, y se vuelve íntimo eso. Entonces, esa cercanía tiene que ser llevada con mucho tacto y tiene que ser llevada con mucha conciencia de ambas partes, porque cualquier paso en falso puede desencadenar muchas consecuencias, porque ya estamos hablando de una conexión de personas. Así es. Entonces, y esto también va a depender mucho a qué personas das clase. También de eso va a depender el tipo de vínculo que se haga en este acompañamiento de procesos, pienso yo. No, sí, y creo que también hasta el cuánto tiempo te lleva establecer ese vínculo. Sí. Porque sí, o sea, sí varía de una persona a otra, pero sí, como mencionas. Súper importante checar el trato que tienes y cómo darte a entender con cada una de las etapas, porque también va a ser muy diferente. Bueno, yo pienso que como maestra hay que entender, número uno, que no lo sabes todo y hay que ser muy honesta, muy honesta con eso. Es oye, estoy preparada, soy capaz, pero estoy capacitada en un área, no lo puedo saber todo. Y constantemente va avanzando el mundo y a lo mejor no puedo ir tan rápido. En algunos momentos no puedo saberlo todo, ¿no? Claro. Entonces, no puedo ser autoritaria, no puedo pretender que sé más que el alumno, no puedo pretender que soy mejor que el alumno y no puedo pretender tampoco que el alumno va a entender las cosas como yo las entiendo porque somos procesos diferentes y estamos en momentos de la vida diferentes. No hay cabida para suposiciones de pensar que yo voy arriba por mi edad o por mi rango o por mi posición que el rol de maestra me da. Tampoco me da derecho a juzgar tus propios procesos o a tratar de acelerarlos o a descalificar tus capacidades, porque a lo mejor no estoy teniendo yo la capacidad de entender también tus procesos. ¿Sí me explico? A final de cuentas, actualmente ya la docencia se trata de una relación de pares.
de pares o de grupos, ¿no? De grupos con el maestro, con la maestra, porque son un proceso de aprendizaje que va en conjunto, no es yo vengo a enseñarte, es yo vengo a ayudar a que tú aprendas. Me gusta cómo lo definiste, sí. Entrando en el tema, nosotros pues ya somos parte de la docencia, pero también considerar que fuimos mucho tiempo alumnos. Vamos a contar un poco cómo ha sido experimentar diferentes maneras de enseñanza, de cómo nos han enseñado, qué nos ha tocado vivir, e incluso como docentes, porque me ha pasado también, no sé, me imagino que ustedes también, que te cuenten otros tipos de docencia y que digas, wow, decir un wow de qué padre, o puedes decir un wow de qué te estaban haciendo. Híjole. Hay mucho que podemos contar en este punto, entonces lo que vamos a hacer es alguna anécdota memorable, tanto buena como mala, que tengan. Vas, Gerardo. Lo vuelvo a aventar. Bueno, mira, cuando yo era estudiante, o sea, tenía ni un año de haber empezado, tuve una maestra buenísima persona, todo. Pero en ese momento creo que le costaba un poco bajar la información, ¿no? Incluso creo que ya lo he comentado, que me decía, ¿no? Es que cantas de esta forma, pareces un señor. O sea, en el momento yo literal me enojaba, me frustraba, yo odiaba mi clase, de verdad, odiaba mi clase, porque era ir a no saber qué hacer, ¿sabes? Como a sentirte de que no, ¿qué está pasando? ¿De qué me habla? O sea, de por sí estaba verde, de que no tenía como mucho recorrido. Y luego no era como, hazle de esta manera, no sé, hablando del canto, sube la lengua, respira y mantén el paladar alto. Simplemente era como de, intenta. ¿Qué intento? ¿A dónde le muevo? Entonces era muy frustrante, de verdad. Conforme fui aprendiendo más, dije, es que realmente sí sabía. Por ejemplo, algo que me decía es que cantas como un señor, pero lo que ya se refería es que mi voz estaba totalmente engolada, sonaba como de una persona, literal, sonaba como una persona mayor, y ahí lo que yo tenía que hacer era una serie de procesos físicos para que no sonara de esa manera. Pero ya no sabía cómo conducirlo, ¿sabes cómo? Pero de que sabía que estaba mal, lo sabía. O sea, a lo mejor ese enojo que en algún momento pude sentir por esta maestra como maestra, era como de, la entiendo un poco, pero, o sea, sí fue una situación un poco frustrante. Hablando de esta parte de los vínculos, me sucedió igual cuando empecé a ser facilitador vocal con un chico que tenía un conflicto muy fuerte con sus papás de que no lo querían dejar ser cantante, ¿no? Literal, llegó a mi clase por hobby, pero no estudiaba, no hacía lo que le tocaba hacer. Entonces, él quería avanzar, pero, o sea, quería en una semana cantar, y eso no iba a suceder, y menos si no hacía su parte en casa. Claro. Entonces, un día yo estaba súper tenso, no daba una, y así, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, ¿qué te sucede? ¿No? Porque uno nota cuando el alumno trae algo, y le dije, pero a ver, ¿qué te sucede? ¿Por qué no estudiaste? ¿Qué sucede, no? Bueno, o sea, empieza a escocer, empieza a decirme, no, es que mis papás, todo este conflicto me lo empieza a explicar. Y entonces yo en mi afán de quererlo ayudar, porque realmente fue eso, le hice una serie de comentarios que no ayudaron en lo absoluto, creo que por el contrario. Entonces se soltó a llorar y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, esta parte psicológica me ayudó a ya darle contención, a tranquilizarlo y demás, pero en el momento no supe qué sucedió, en qué momento o qué fue lo que yo hice para llevarlo a ese estado, ¿no? Al igual que él, yo me quedé muy mal porque dije, o sea, no puedo ir por la vida así, rompiendo a la gente, ¿sabes cómo? Claro. Recuerdo que le debía algunas clases por lo mismo de que faltaba y de qué tal y así. Entonces, igual, hicimos una pequeña como actividad como para sacarlo de ese estado porque yo no sabía qué iba a pasar con él, pero yo no quería que ese día se fuera así. Claro. Porque dije, bueno, si yo hice algo en ese momento, no entendía si realmente yo había contribuido o no. No puedes dejarlo salir así. Y si yo hice algo, voy a tratar de arreglarlo, ¿no? Ya tiempo después, se da de baja, sale de clases, ya no supe qué sucedió con él, pero vamos, analizando toda la situación, creo que parte de estos comentarios fue eso, cruzar esa línea fina que a lo mejor en mi buena intención, pues no debía haberlo hecho. Claro. Fue un gran aprendizaje para mí de decir, ok, hay que estar mucho más alerta, mucho más pendiente de estos límites, ¿no? Y fue como de, bueno, no fue consciente, como decía Erika, somos humanos, nos equivocamos también. Ahí quedó, espero que no haya seguido roto y que de alguna manera haya podido resolver el tema, ¿no? Que le correspondía a él ya, porque era una situación que él tenía, pues, que resolver. Por más que yo le dijera o no le dijera, pues era un tema que él tenía ahí. Entonces creo que fue una combinación de ambas partes, ¿no? Entre que yo crucé la línea y que pues él ya traía como toda flor de piel, pues hizo clic y pum,
Una experiencia pues muy triste y muy fea para mí. Y por el otro lado, tengo una alumna que es de mis alumnas más longevas, hablando de que es la que tiene más tiempo conmigo, donde ha ido poco a poco ella superando sus propios miedos, quitando sus propios bloqueos, sus propios limitantes que ella misma se ha puesto, poco a poco las ha ido rompiendo. Algo que, por ejemplo, me decía, es que no me gusta mi voz. Yo quiero ser una soprano ligera, por ejemplo, ¿no? Y es una fabulosa mezzo, un color, un timbre maravilloso de mezzo. Y decía, es que yo quiero sonar como esa soprano. ¡Ay! Digo, híjole, esto pues sí te lo voy a deber porque eso no lo voy a poder lograr ni yo ni nadie, ¿no? Ahora sí que ahí nos vemos en la otra vida, literal. Yo le decía el chiste y a ella le daba risa porque me decía, no, maestro, pues ¿cómo? Digo, es que es lo que tienes, o sea, naciste con esto y pues vamos a explorarlo, ¿no? Se dio permiso de hacerlo y bueno, hoy día le gusta su voz, hoy día disfruta cantar, porque tampoco, o sea, ni siquiera estudiaba en casa y ay, no, porque así ella hasta cantaba chiquito, porque no, ella tenía una situación ahí muy, muy fuerte y ahora lo hace maravilloso y rompe la escuela y lo disfruta. Y me dice, ay, es que me invitaron a cantar aquí y allá y no sé qué. No, entonces es como estos procesos, todo lo contrario a la otra situación, pero estos procesos justo que decía Erika, de ir acompañando, de ir facilitando y de no estar como en niveles diferentes. Por ejemplo, algo que creo yo que es una de las grandes bondades de no estar en niveles superior o inferior es el tema también de la edad. Por ejemplo, ella también es mayor que yo, hablando de la edad cronológica, y sin embargo se ha dado el permiso de que alguien más joven le diga, mira, hazle así, hazle asado, ¿no? Entonces, eso creo que también es una de las grandes ventajas de estar al mismo nivel y en la misma situación, a lo mejor con un poquito más de conocimiento en el área, y es por eso que estamos a lo mejor del otro lado facilitando. Qué bonito. Una de mis anécdotas, específicamente con una maestra, querida maestra de arte, yo la tenía muy en alto y creo que eso también es peligroso, poner a los maestros tan en alto, subirlos tanto, también no se vale para ellos y no se vale también para nosotros, porque la caída va a estar dura y siempre se van a caer, siempre, porque otra vez, regreso, son humanos. La maestra estaba en mi estandarte arriba, porque era muy buena, es muy buena. La señora es una eminencia creando, es muy buena como directora, o sea, la señora es una señorona y sabe lo que hace, ¿no? Y a nivel institucional está muy bien parada. Digamos que esta maestra tenía una relación con otro de mis maestros, que el otro maestro no era tan bueno y todo mi grupo lo sabía, ¿no? Entonces, aquí el problema es que no me acuerdo cómo estuvo, no les voy a mentir, no me acuerdo exactamente cómo estuvo, pero el maestro como que se llevaba mucho con, sobre todo los chavos de mi grupo, se llevaban como un poquito mal de manera personal, un poquito más pesado incluso. Y en como llevándose y toda la cosa. Ajá, sí, incluso haciendo bromas, chistes y pues ya de una manera pues un poquito más cercana, ¿no? En lo personal, ya no tan en lo académico. No sé cómo estuvo. Insisto, cruzando esta fina línea. Cruzando esta línea, exactamente. Y no sé qué sucedió, no me acuerdo cuál fue el problema que se detonó, pero no debió de haber sido un gran problema, porque si no me acordaría, con su esposo y con mi grupo. Y entonces mi grupo fue y creo que le tiró al marido. Se hizo un borlote espantoso. Nosotros teníamos una obra que íbamos a estrenar porque cada año se hacía un montaje y ese era el examen. Y se calificaba con sinodales y además se tenía una temporada de la función que se haya montado, ¿no? Como examen. Nosotros ya tenemos nuestro montaje, todo se iba a estrenar, bien padre. Sucede este problema con este señor. La maestra se enoja mucho y sale a sacar los dientes por su señor. Nos cancela la temporada por defender el problema con su marido, ¿no? Sin saber que el marido pues también no era una perita en dulce. Se va contra los alumnos. Ahí fue cuando a mí se me cayó la maestra y dije, ¿what? Ok, sí, yo sé, es su marido, pero ¿en serio? Se enojó tanto que se fue uno por uno diciéndonos cosas hirientes de manera personal. Oh, ajá. Qué fuerte, qué grave y qué horrible. Y qué antipedagógico, ¿no? Sí, qué antiprofesional. Definitivamente. O sea, porque ¿cuántos años te gusta que tuviera la señora? O sea, muchos más que nosotros. Sí, claro. O sea, hello. Muchos más que nosotros. Wow.
y también más que su marido, pero ¡Uy! O sea, no. pero ¿qué onda? O sea, Sí, yo claro. entiendo que estaba Sí, enojada claro. porque sí se hizo un pedo institucional, o sea, sí se hizo, Ujú, pero vaya, creo que debió de haber tomado un panorama completamente neutral, una posición sí, completamente neutral, y a lo Claro. mejor como grupo sí nos merecíamos que se nos cancelara pero no la otra nuestra, parte. exactamente. Y bienvenido, ¿no? Bienvenido el castigo institucional de decir, pues ahora todo el esfuerzo que hicieron se presenta una vez ante sinodales, no va a haber público y se joden, ¿no? Ok, son Ujú, consecuencias ujú. Ajá, ajá, académicas, ok, claro. pero todo el speech hiriente que se aventó la señora uno por uno, Uf, Y ya lo tomó personal, ya. claro, dije, ya fue wow, personal. wow, 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 esto estuvo muy grave. Y dijo Uf, cosas que hablaban mucho de su visión, de su aporte mismo, o sea, le echó de su propio chocolate, digamos, a uy, cada uno. Yo decía, es que nosotros que estábamos, ¿no? Como parte del grupo, le decía cosas a algunos compañeros que tú decías, señora, no tiene ni idea, mejor cállese. O sea, que decías, señora, usted uy, no tiene ni idea. Usted está hablando con lo poquito que ve ujú, unas horas en este grupo. Nosotros mm, convivimos casi 24/7, ¿no? Porque ya en actuación ya se sí, trata de eso, ¿no? Ujú, Que convives ujú. todo el día con ellos. sí, claro. Entonces de pronto empezó a decir como cosas muy, muy personales, pero muy desde su óptica nada más y Ajá, muy con espíritu de joder. Ahí se me cayó completamente y dije, ups, qué fuerte, qué feo y qué hiriente. sí. ¿No? Porque no solamente te hiere como de manera personal, sino te hiere alguien a quien admirabas. Sí dolió. No, no por lo que me dijo, sí me dolió lo que me dijo. Y me dolió de tal manera que me lo cuestioné mucho siempre, hasta incluso ya cuando salí de la carrera, me dejó muy tatuada esas palabras, o sea, me lo dijo alguien a quien admiraba yo tanto que fue doloroso y me costó Y que por poco y trabajo, se lo compras. Sí, casi que se lo compré, ¿eh? Y me costó mucho trabajo desmentírmelo. por quien lo dijo. Entonces, exactamente. Ujú, Entonces ya cuando lo pude desmentir y pude decir, fue como mucho coraje de decir, eso no se hace, señora. Si usted supiera dónde estaba, a lo mejor para muchos, como ese tipo de cosas, creo que somos tan humanos que nos puede pasar a cualquiera. Y eso es como lo que de pronto a mí me da, muy honestamente, como miedo, ¿no? Trabajamos tanto con las emociones, trabajamos tan cerquita de la gente que puede pasar. De pronto es como chale, pero somos humanos y a final de cuentas no fue nada ético ni profesional lo que hizo, pero fue muy humano. Fue un dolor que tuvo ella muy humano y lo quiso sacar y no pudo gestionarlo de otra manera. Aquí a lo mejor lo interesante hubiera sido que ella a lo mejor recapitulando hubiera pues tratado como de arreglarlo. A lo mejor ya no iba a ser como igual, pero pues mínimo que se viera como esa intención de decir, ajá, soy humana, me equivoqué, lo siento, perdón. Pues no, yo que recuerde no hubo eso. No, no, qué y tan triste. así que te marcó, o sea, lo impactante de decir, me costó años quitarme eso. Fue rudo. Y bueno, por otra parte, experiencias bonitas, bueno, he tenido muchos maestros, me han enseñado muchísimo, entonces creo que no podría mencionar solo una porque aquí nos quedamos los 3 días, porque han sido muchos. Incluso yo soy de la idea de que mis propios alumnos se vuelven mis maestros, porque con ellos, Sí. en este camino del proceso de enseñar, yo aprendo otras partes del proceso. Creo que han sido muchas buenas y bonitas experiencias. Pues mira, en mi caso yo creo que, como dices, ¿no? O sea, las anécdotas buenas hay muchas y muy bonitas. La última que me tocó fue esta como confirmación de que tú puedes ser quien elija el camino que quieres tomar como artista, que fue para un curso era de ópera y pedagogía, pero pues yo iba por la parte de pedagogía, ya me estaba peleando yo con todo este asunto, entonces yo iba por la parte de la pedagogía. Entonces voy y me encuentro con este maestro nuevo, al que ahorita yo le estoy sumamente agradecida. Si Javi escucha esto en algún momento, se lo agradezco muchísimo porque me ayudó a finalmente pues tomar riendas, ¿no? Fue el que primero me habló de lo que era, ya hablaremos en algún momento de la novela que se hace uno en la cabeza, Ay, no. qué expectativas tienes de tu carrera, si realmente fueron tuyas, si eran de los... Él fue el que empezó como a trabajar toda esta parte que, como dice Gerardo, es importante porque a veces hay cosas que nosotros no sabemos del Total, alumno, pero pues están ahí, ¿no? Entonces a total. mí en ese momento me tocó mucho
el empezar a pensar y considerar estas cosas que yo decía, no, pues sí, o sea, sí, ya las cosas son así. El escucharlo hablar de esa manera y la manera en que se dirigía con los alumnos era tan bonita, o sea, cuidarlos no nada más como alumnos, sino ya trascendiendo así como persona. Necesito que te concentres tú en qué es lo que tú tienes, no nada más como artista enfrente, sino como persona, o sea, qué implica Uy, qué lindo. cada camino. O sea, la verdad me hizo un cambio revolucionario en la pedagogía. Me hizo ver muchas cosas diferentes y creo que ha sido como de las cosas más bonitas que han pasado últimamente. Aparte de que es una persona súper linda. Esa fue como de las últimas experiencias más bonitas que he tenido. Y pues el lado malo también va a haber muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que de las cosas más fuertes es cuando las personas dejan de ser profesionales, ¿sabes? Como ¿En qué dices, sentido? de que ya no están actuando como maestros, sino que ya ellos Ok. mismos desdibujan la división entre una cosa y la otra. Porque yo sé que ustedes conocen, porque hay en todos los medios artísticos, maestros que se vuelven muy posesivos del alumno. Y Ay, sí, qué entonces miedo. Ujú. nadie les puede enseñar, nadie les puede tocar nada porque son míos. Y esa parte a mí me preocupa a veces mucho porque no solo me ha pasado Como que me una toque, posesión. no solo que me haya tocado Ay, a mí no, gracias, experimentarlo, gracias, gracias, Karen. te fuiste corriendo, dice, no solamente que me haya tocado experimentarlo, sino también que me ha tocado escucharlo de alumnos, ¿no? Me acuerdo que una vez, O de eh, colegas, yo o de sobre todo de colegas. también de los dos me ha tocado escuchar. Hubo alguna vez en la que algún compañero sí fue así como de, ay, es que fue este curso y me fue súper bien y se lo estaba diciendo a su profesor en turno en ese momento y fue así como todos, no, no le digas eso. No, no, corta, Ajá, corta. no lo hizo a tiempo, claro que el maestro se metió, O sea, maestro, literal fue. ajá, ajá, literal fue eso. No, se cargó un problema después que bueno, para que te cuento. Y Wow. entonces, este tipo de reacciones que he visto no solamente en que me haya tocado a mí, sino a muchos, me parecen súper extrañas porque dices, bueno, ¿hasta qué punto realmente te estás preocupando? Porque al final de cuentas es reputación tuya, ¿no? O sea, que tengas buenos alumnos y que salgan y den la cara por ti, es bien bonito. Pero ¿hasta qué punto es que estás protegiendo tu reputación a través de tu trabajo y de un trabajo bien hecho porque le tienes ese aprecio y cariño a lo que estás haciendo y a las personas con las que estás trabajando? ¿Y hasta qué punto ya es ego que no quieres que absolutamente nadie toque porque lo que tú tocas tiene que ser perfecto, ¿no? Es muy triste ver eso, es muy triste. Me ha tocado también de repente, y esto se los digo así como en toda la confianza y para que el mundo lo sepa, nada. Me ha tocado Oh. escuchar historias de terror muy feas. Así aquí en No, privado. no ha sido una. Privadito, privadito. Sí, tú, y sobre todo en vivo para todos nuestros escuchas. Me ha tocado más de una vez historias de terror donde el maestro o maestra es quien le empieza a cerrar puertas al alumno cuando empieza a Ok, destacar más que ellos. O ok. sea, digamos, sobre todo Uf. pasa Tras, cuando, tras. sí, tú lo sabes, o sea, yo estoy segura que te ha tocado escuchar también algunas, Uy, sí. que dice, fulanita es la misma, ¿cómo se llama? La misma tesitura que yo, o sea, también es, no sé, soprano o también es tenor o también es lo que sea. Chin, ya lo están viendo, ya le están dando premios, chin, ya le están llamando acá y acá. Y empiezan como ellos solitos a tratar, por un lado sí, ay, tú puedes, eres maravilloso, y por el otro cerrando puertas para que no te vayan a comer territorio, por decirlo así. Chale. Me ha tocado varias veces. O el infame comentario, Gerardo lo sabe, no voy a decir ningún nombre, pero Gerardo lo sabe, donde alguna vez escuché que el mismo maestro le dijo, ¿por qué dices que te llamen a ti? Mejor diles que me llamen a mí. Oh, Ajá, así, o sea, de plano. Y tú Sí wow. dices, sé, yo lo yo lo sé. sé, pero Ok. ese tipo de Claro, cosas, y luego lo disfraza como de, no, porque, no, como queriendo claro, o sea, maquillar. no, no era lo que quería O decir, sea, no, claro, o sea, ya lo dicho está dicho, pues. Se me hace muy triste que tengas que llegar a ese punto. Entonces, chicos, ¿dónde se desdibujaría ese punto en el que, como dice el título, ya no solo es mi alumno, sino lo empiezo a considerar mi rival? ¿Cómo ahora se evitamos convierte en rival, claro. tanto tú como alumno, cómo evitas que eso empiece a ser un problema? Tanto tú como maestro, ¿cómo evitas llegar a esa frontera? Bueno, tanto como uno como otro, yo pienso, ¿no? Como maestra pienso que tienes que tener, como decías, muy clarito para dónde vas y qué es lo que quieres y por qué lo estás haciendo. Creo que como maestro o como artista tienes que saber cuáles son tus prioridades
si tu prioridad es como ir ganando territorio, pues está bonito que quieras compartir, pero mejor entonces enfócate en ganar territorio y no en enseñar y luego que termines sintiendo cosas raras ahí por tus alumnos o con tus alumnos, ¿no? Claro. Tenemos que tener muy, muy claro hacia dónde vamos, por qué lo estamos haciendo, cuáles son nuestras motivaciones y entender que el camino del alumno es totalmente aparte de ti. O sea, sí, tú le Claro. puedes estar enseñando, pero ¿qué crees, adivina? Yo pienso que el mejor trabajo y la mejor satisfacción para un maestro va a ser siempre que el alumno te supere. Yo le he dicho mucho por ahí a algunos actores, a Omarcín, que sí, por ahí nos está escuchando, a Nicole, que son actores que yo en algún momento tuve la fortuna de acompañar en sus procesos. Y ya cuando empezaron ellos a caminar solitos y empezaron a aprender otras cosas, yo les decía, oye, luego me enseñas. O sea, las cosas que tú estás aprendiendo nuevas, estaría bien padre que ojalá me quieras compartir, ojalá me quieras dar clase. Y en algún momento, en un aspecto, te superan. Y qué padre, porque entonces ahora tú puedes aprender de ellos. Y en algún momento a lo mejor ellos van a poder volver a aprender de ti. Y creo que se van haciendo colegas, Sí. no rivales, pero eso tiene que ver con la claridad de hacia dónde vas y cuál es tu camino y saber que para todos hay y que es completamente aparte. De siendo alumno, a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó que ya con un alumno fue muy triste, con un alumno que incluso yo quería mucho, que yo apoyé mucho, que di mucho de mí ya de manera como artista profesional, ya no nada más como maestra, sino como artista, por verlo crecer, se dejó llevar por cosas que a él le dijeron que yo andaba diciendo de él, cuando pues ni al caso. Oh, Triste. Decidió Ajá. asumirlo como verdadero en lugar de ir a preguntar y a confrontar. Entonces asumió que yo lo estaba viendo como rival y asumió que yo estaba celosa y asumió muchas cosas, ¿no? Y fue muy triste y fue muy doloroso porque yo veía en él a un potencial colega. Y entonces creo que como alumnos también hay que tener tantita humildad para saber cuándo un maestro está poniendo de más porque cree en Mm. ti. Gerardo. Sí, ¿qué ¿Qué vas ibas a a decir, decir? Gerardo? no, lo que decía, de lo que comentaba Erika, de la claridad, pero es que la realidad también es que muchos de los que están en docencia es que lo hacen porque es lo que hay. O En eso sea, no tienes porque haya razón. como una vocación real. Entonces llega a este punto de, pues lo hago porque pues me deja dinero, pero Pero, realmente no hay un interés real por claro. acompañar el desarrollo de una persona, ¿no? Que de por sí ya es una responsabilidad muy grande que, Ay, sí. hablando de la voz o del teatro, que ahora sí que te entreguen su cuerpo y su alma para ayudarlos a formarse, ya por sí es una responsabilidad muy grande y hacerlo como con este asunto de, pues, me vale, porque me deja dinero. Yo he visto Triste. casos donde tienen X número de años con determinada persona y hablando de canto no saben ni respirar y dices, ¿cómo es posible? O sea, Ujú, realmente no le interesa, vamos, ¿no? Lo que le interesa es claro. tener ahí constante y sonante, pues el ingreso. Es muy triste. Y hablando de cómo evitarlo, para mí son dos cosas muy, bueno, digamos tres, que para mí están en cualquier tipo de relación. La primera son los límites, el respeto y la comunicación. En este caso, Gerald, por ejemplo, aquí yo reconozco lo que tú dices. Creo que también como maestro tienes que aprender a ponerte límites emocionales. Me refiero a que yo les compartía, yo puse de más, o sea, yo puse incluso Claro, un esfuerzo que no me tocaba, que no me correspondía. Sin Sí, sí. embargo, yo me emocioné por sus capacidades, me encariñé con la persona y dije, va, y eso ya no me correspondía, ¿sabes? Eso fue un Claro. límite que yo no respeté y Ujú. también sí, aprendí de que eso. tú tras de... Sí, Ajá, exacto. sí, efectivamente. Claro, claro. Cuando Es, esas tres cosas para mí fallan, ya, o sea, realmente ya no hay mucho que hacer. no, y en algún momento, como dicen bien, empezar como a delegar, ¿no? Saber hasta qué punto ya, por ejemplo, tú estás rebasado como maestro y la persona pues tiene que seguir su camino, ¿no? Entonces, en vez de verlo Claro. realmente como alguien que te pueda hacer, digamos, la competencia, más bien saber, bueno, y es que eso no nos lo enseñan, eso se me hace muy triste, tanto en la música como en el teatro, como en cualquier carrera, era lo que decía Erika, hay para todos. No porque el otro sea una soprano, por ejemplo, en este caso, quiere decir que va a cantar exactamente el mismo repertorio que yo, en los mismos Exacto. lugares que yo, el mismo tipo de canciones que, o sea, la música es tan amplia
Ujú. que no tiene por qué estar centrada en un solo punto. Entonces, ¿por qué verlo como una competencia cuando puede que su camino lo lleve a un lugar bien Bien diferente? diferente, exacto. Y Ujú. aparte, los gustos son tan diferentes, o sea, Ajá, hay tanta diversidad en el mundo que cabemos todos y gracias a esa diversidad es que se vuelve tan rica la experiencia de la vida. exactamente. En todo caso, Claro. cuestionarme yo mismo como maestro de dónde estoy queriendo abarcar. Porque también, pues si voy a querer abarcar todo el mercado del mundo, pues claro que voy a tener competencia de todos mis alumnos. Y no es el caso, ¿no? No, Entonces, pues estaba a estar peleado con todos, gracias. claro, o sea, No cuestionarte tengo a ti amigos. mismo. Y como alumno, yo creo que eso que dijiste, Gerardo, es súper valioso. O sea, como los dos, pero en este caso, en el caso del alumno, sí poner ese límite, ¿no? O sea, este maestro me ha funcionado, me ha ayudado, pero aquí ya el hecho de que te dé esa pregunta es como de, espérame, ¿qué? Más allá de la admiración, porque eso nos pasa mucho, más allá de la admiración que sentimos por el maestro, empezar a ver si empieza a dar muestras de que la relación pues ya no está precisamente respetando esos límites, ¿no? Ya el hecho de que alguien se ponga fúrico porque te fuiste a checar algo en un curso con otro maestro es Qué una mala pedo, sí, señal, qué miedo, que sí. ¿sí? Claro. Que alguien te diga, Sí, si no sí, haces sí. lo que yo te digo, te voy a cerrar las puertas, ya también es una mala señal. Red flag, compa, salga de Exacto. ahí. Entonces, checar que todo eso, a pesar de que Huye tú le mientras pueda. admires, puedas huir mientras puedas y dejar las cosas de la manera más tranquila posible, ¿no? O sea, poner como Claro. tu hasta aquí y a lo mejor hasta vas con todo el dolor de tu corazón, pero a lo mejor hasta te va a tocar cambiar de maestro. A mí me tocó en algún momento hacerlo porque yo veía que ya no estaba avanzando. Por más que yo admirara a la otra persona, te das cuenta cuando ya la relación no está funcionando y hay que marcar el punto donde pues ya se termina este asunto, ¿no? Además, te voy a decir una cosa. Claro, al final todo es cíclico. Exacto, Exacto. tanto relaciones así personales como relaciones de docencia, creo que todas las relaciones, absolutamente todas, tienen un punto de caducidad y, o sea, tienen una fecha de caducidad, no sabemos cuándo, pero Claro, tienen una función las relaciones y eso como que nos cuesta un poquito aceptarlo, no sé por qué rayos, pero a nivel como global, social, cuesta aceptar que las relaciones tienen una finalidad y cuando esta finalidad se ha cumplido, la relación se acaba. La relación puede llegar a seguir siempre y cuando la relación evolucione y entonces exacto, ya no va a caber que seamos maestro y alumno, entonces a lo mejor dejo de ser tu maestro y nos convertimos en colegas, en compañeros. ¿Por qué? Porque ya exacto, creciste, porque ya entraste en el medio, porque ya muchas cosas, entonces el trato se vuelve diferente, la relación cambia, ya es otra relación, la relación maestro-alumno ya caducó, ya murió, ya se quedó donde debería de quedarse y claro, así como esa relación, todas las Sí, relaciones. pero no por eso tiene que extinguirse el vínculo, ¿no? La esencia. Efectivamente, el efectivo, vínculo no se extingue, pero lo que sí se acaba y lo que sí es cíclico son las maneras de relacionarnos. El vínculo puede seguir de otras maneras, como ujú, decíamos, como colegas, como conocidos, como recuerdos incluso, ¿no? De, mi claro. alumno tal, mi Ay, alumna, míralo lo que anda ¿sí? haciendo ahorita, qué Ah, padre. exacto. Mm, Y ya, también, cuando el alumno ya no tiene, no nada que le está aprender y sacando, ahí sigue. exacto, que aprenderle, y ahí sigue porque, ay, Ajá, mi es que maestra, no y admiro tanto. esto, Ajá, exactamente. sí, Claro. Todo sí, tiene un sí, sí. ciclo y en uno Ambos tienen que punto. respetarlo, sí. O evolucionenla, ¿no? Si no quieren que se acabe la relación, pues evolucionenla. Así es como ¿No? Pokémones. Exacto. DJ, Y evolucionen. ya evolucionen. Es que lo que iba a decir hace rato que se me fue, ya regresó, que creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, los apegos, ¿no? Ya. Estamos Ujú. así como chinches pegados a ciertas personas o ciertas relaciones. Chinches. Y la, y la otra son como esos miedos al cambio. Siempre Sí. un término de lo que sea nos da como cosa, ¿no? A mí me gusta decir en todo tipo de relaciones, no te suma, ok, no te suma ahora de esta manera. ¿Hay otra manera de que haya este encuentro y de que sí te sume y de que les acomode? ¿Sí? Ok, busquémoslo. ¿No lo encontramos? Ok, entonces sí ya va. Si lo Qué encontramos, ok, bueno. podemos seguir aprendiendo cosas. Para finalizar, vamos a cerrar este capítulo porque si no nos vamos a seguir extendiendo, este tema es muy amplio y estamos seguros que en cabeza de cada quien debe haber alguien en la parte muy buena y en la parte muy mala. Eso es normal y es natural cuando se crean vínculos tan fuertes, ¿sí? Sí. Tanto puede haber una admiración muy grande como puede haber un dolor muy grande. Y como conclusiones, chicos, ¿cómo estas experiencias o el tener esta nueva perspectiva nos ayuda a mejorar a nosotros? Pues creo que cualquier experiencia
cualquiera, buena, mala, bonita, fea, nos va a dar diferentes perspectivas de una misma cosa, diferentes perspectivas de la vida. Y hoy a lo mejor la puedo ver yo por lo menos un poquito más, ¿cómo decirlo? Más de lejito. Ya no estoy tan metida, digamos, en el problema, sino que ya tuve la oportunidad de verla desde adentro, desde afuera, desde al lado. Crucé por muchas experiencias que pude visualizar diferentes perspectivas del mismo problema, de las mismas problemáticas. Y bueno, ahora tengo un poquito más de herramientas con las cuales hacerle frente a las diferentes situaciones que pueden surgir de la docencia. No digo que todas, porque las sigo regando, sigo aprendiendo también, sigo capacitándome. Bueno, empiezo más bien a ser como muy honesta conmigo a la hora de ya no aceptar cualquier cosa ni cualquier clase. Hace poquito me ofrecieron diferentes tipos de clase y dije, no. No, porque no estoy lo suficientemente capacitada para dar esas materias. Ya pasé por ahí, ok, sí las puedo dar, pero a mí me hace falta una serie de cosas y de condiciones para yo poder dar lo mejor de mí. Y en esas situaciones no iban a estar presentes esas condiciones. Entonces creo que también me ha servido para tomar decisiones, para tomar perspectiva y tomar mejores herramientas para hacer frente a todo esto. No sé si me di a entender, creo que ya hablé mucho. Bueno, en mi caso creo que el generar una empatía tanto del lado del alumno como del lado del maestro ayuda mucho. O sea, perdonar de alguna manera los errores cuando los maestros no tienen las herramientas suficientes para manejar todo lo que tienen, porque me ha tocado estar en su lugar. Tanto ser empático con el qué tanto impacto puede tener uno como maestro en la vida del alumno o en la carrera del alumno más bien, y ayuda precisamente a ponerte de los dos lados, no nada más de uno ni de otro, sino realmente alcanzar a ver la pintura de ambos lados. Dos cosas. Una es, digamos, del lado de artista siempre en formación, que uno nunca termina de aprender. Aplicó, yo soy el señor de las reglas. Entonces, otra de las tantas reglas que tengo es, ante una situación, la que sea, separar o filtrar. Lo que me sirve, lo que puedo atesorar, lo que puedo reservar como un futuro aprendizaje, una futura situación, y de plano lo que se va a la basura. Y del otro lado, como facilitador, yo creo que lo primero es ser muy atento a este vínculo. Las personas llegan a ti no porque sí, llegan por una razón y a veces te dicen demasiadas cosas sin decirlo. Ser muy cuidadoso con el ser, o sea, el ser completo, ¿no? La voz, el cuerpo, la psique, las emociones de la persona. Hay algo nada más que quiero comentar que no sé por qué de pronto escuchando a Gerardo me llegó y recordé como algunos momentos con propios con la maestra Neri y, o sea, yo como alumna de la maestra Neri y también de mis alumnos conmigo. Estamos tratando con seres humanos de un lado y de otro. Y como seres humanos vamos a tener momentos donde la enseñanza o donde el plan no se pueda llevar a cabo tal cual teníamos planeado o tal cual se tenía proyectado, porque estamos tratando con seres humanos y como seres humanos hay veces que los alumnos llegamos o llegan sin ningún tipo de herramienta, disposición o forma de aprender, porque tienen hambre, si están muy chiquitos, porque tienen un rollo emocional o traen atravesada una situación muy fuerte, porque sencillamente están cansados física, emocional o mentalmente, porque están tronados, porque están hartos, no siempre están en disposición, no siempre estamos en las condiciones óptimas para el aprendizaje y creo que eso también es bien importante de que lo entendamos tanto como alumnos como maestros. Entonces, seamos flexibles tanto con siendo alumnos como siendo maestros, pero también tengamos nuestros límites bien marcados para que no empecemos a transgiversar la relación en algo que no va a ser lo que tiene que ser. O acabar traumado uno, ya lo sabemos. Venga. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Este ha sido el cuarto episodio donde hablamos sobre un poquito sobre la docencia, un poquito sobre las rivalidades y pues esperamos que estén teniendo un muy buen día, tarde, noche, donde sea que nos estén escuchando. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, Una Voz Brilla, en Facebook como Instagram como TikTok y Erica.manriquez.teatro, Facebook, Instagram y TikTok. Y Gerardo Rodríguez, tenor, tanto en Facebook como Instagram. Ya saca tu TikTok.
Si nos pueden compartir, saben que nos ayuda muchísimo. También cualquier opinión que tengan nos la pueden pasar a dejar por ahí o directamente en el canal de YouTube. Dejar comentarios, sugerencias, quejas, lo que ustedes necesiten. Estamos al pendiente de esto y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Adiós.